my question to you today is, what do you practice every day? What do you practice? Because what you practice, you will get good at. What do you practice? Do you practice joy in your life? Do you practice peace in your life? Do you practice happiness in your life? Or do you practice a lot of complaining? Because if you complain, you will get very good at it. And you will get so good at it that you will find fault with everything. Even when there's no fault that a layman cannot see, you, being an expert, will see it. What do you practice? Do you practice anger? Because if you practice anger, you will get very good at it. And you will get so good at it that the most trivial you'll think will make you angry. Like sitting in an airplane and watching the sea across from you somehow looks better than the one you've been given. And that is so unfair of the airlines. What do you practice? Do you practice being worried? Because if you practice being worried, you will get very good at it. And you will get so good at it that everything will worry you, including the buffalo you don't have. So I propose, if this is true that it's a question of practice, then I propose you practice joy. El tema es rompiendo con mis hábitos obstinados o la obstinación en mis hábitos. En la pantalla tenemos una mujer que representa el sentimiento de muchos de nosotros cuando hacemos algo de manera repetitiva y nos causa frustración en nuestra devoción con el Señor. Está comprobado que una gran cantidad de cristianos alrededor del mundo luchan con algún determinado hábito que silenciosamente los aleja de una comunión pura con Dios, porque Dios aborrece el pecado, pero Él, dice la Escritura, que ha dado gracia, y por eso es que podemos acercarnos a Él confiadamente para recibir el oportuno socorro. ¿Socorro para qué? Para vencer en medio de cualquier tentación. Pero muchos de nosotros podemos llegar a una frustración al querer agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? ¿Cuántos quieren caminar en pureza y en santidad? Ya si usted no quiere hacerlo, pues no hay problema. Al final le vamos a hacer una invitación para recibir a Cristo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y verdaderamente, si ha usted crecido como un hijo de Dios, tiene algún tiempo de recorrer la vida cristiana, no hay nada más importante para usted que agradar al Señor, que lo tomó por hijo, que adorarle no solo con la música, sino con la manera en que vivimos, no defraudando al prójimo, no diciendo cosas de nuestra boca que no agradan a Dios y no cometiendo actos en lo secreto que deshonran al Dios en que hemos creído. Y hemos estado hablando por muchos días acerca de los hábitos, porque entendemos que el ser humano fue creado por Dios de una manera en que su cerebro maneja el hábito a través de señales, ciclos de acciones repetitivas que son alimentados por una recompensa. Y en Estados Unidos se hizo una prueba con una pastilla para poder sanar a las personas, llamémosle sanar, que tenían una adicción al juego. Entonces, en combinación con psicólogos, psiquiatras y químicos, crearon una pastilla. Entonces hicieron un experimento, le dieron esta pastilla a la gente que se declaró adicta al juego. Usted sabe que miles de personas en Estados Unidos pierden todo su dinero año tras año, pierden hasta lo que no es de ellos por la adicción al juego.
Y el juego se vuelve precisamente algo muy ejemplificar, un ejemplo muy claro de un ciclo de hábito, un vicio. Y cuando le dieron esta pastilla, también le dieron a otra gente, a la misma cantidad, una pastilla que era un placebo, a otra gente. Y le dijeron también que era la pastilla, solo para probar el efecto. Y se dieron cuenta que en realidad, tanto a los que le dieron placebo, como a los que solo les dieron la pastilla con este medicamento, los resultados fueron prácticamente los mismos. La gente siguió en el hábito, porque a veces se cree que es una enfermedad y la psicología moderna dice, no, pues la persona se comporta mal porque está enfermo. Pero en realidad todos nosotros tenemos la capacidad de elegir. Y aunque evidentemente habrá gente con problemas psiquiátricos por tal vez algo físico, debemos entender que lo que sí se ha comprobado es que millones de personas alrededor del mundo sí han encontrado un verdadero cambio a sus malos hábitos, pero no ha sido a través de una pastilla, sino a través de encontrarse con Dios por Jesucristo. Y eso sí está registrado y comprobado. Conozco una persona que tuvo un accidente, su avión cayó. Él no estaba tal vez bien con el Señor. Y a veces, como Dios te da oportunidades, sigues en ese hábito y crees que no hay nada malo porque Dios te ha dado oportunidades. Pero en realidad no te ha pasado nada porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero llega un momento en que, como Dios te ama tanto, Dios permite pruebas en tu vida, situaciones que te hagan sacudir, como a Pedro, que lo sacudió el mismo Satanás. Pues este joven, Dios lo sacudió, porque tú puedes seguir en tu comportamiento, hablar inclusive entre otra gente. Entonces, como les decía, gracias a Dios que el Espíritu Santo no se queda aquí en la iglesia cuando nos vamos, sino el Espíritu Santo está dentro de cada uno. Y eso significa que Dios está dentro de ti y de mí, aunque no diga amén. Pero la bendición de eso es que a donde quiera que vayas, el Señor te redarguye de pecado. En otras palabras, tú puedes seguir en una condición que sabes muy bien que no agrada a Dios, y Dios te da pita, como al pez, te da pita. Pero llega un momento donde Dios sabe que es necesario actuar por tu bien. Entonces viene el Señor y entonces jala el anzuelo. Y este joven, el avión tuvo que caer, y eso le dio una gran lección a él. 4 personas iban en ese avión y solo él sobrevivió. Pero pregúntele a él si su vida no es la misma. Ahora él es un hombre testimonio, predica por diferentes lugares. Dios le hizo ver a través de esta sacudida que no valía la pena deleitarse con cosas temporales cuando al final esta vida pasa tan rápido, que la mejor decisión es hacer la voluntad de Dios y no de nuestra carne. Entonces, esta gente que comprobó que Dios sí era el que cambia, el poder de Jesucristo cambia. Si nosotros queremos cambiar las cosas que están mal, debemos entender que no se puede hacer bajo nuestros propios términos. Ok, Señor, está bien, pero déjame a mí, hagamos 3 y 1. 3 mi voluntad, 1 tu voluntad, 1 te hago caso, un día sí, 1 no, vaya. No se puede. En realidad debemos entender que Dios sí cambia, pero en base a sus términos. ¿Puede decir eso conmigo? Dios sí cambia vidas, pero en base a sus términos. Esta noche no te quiero quitar mucho tiempo, quiero hablarte solo 3 cosas básicas, condiciones para que haya cambios en mi vida. Porque tú puedes mantenerte obstinado, pero si eso te va a llevar a algo malo, tenemos un Padre que disciplina a tiempo. Entonces Dios te habla a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué a tiempo y fuera de tiempo? Porque a veces te habla antes de que sucedan las cosas, para que tú cambies tu proceder, para que cambies tus decisiones, para que decidas de una vez por todas caminar en santidad,
y cuidar tu lugar secreto donde nadie te mira, donde te prestas al pecado. Tú puedes decir: oigo lo que usted dice, hermano Ricardo, pero no me importa. Al final yo estoy en esta vida y se pasa tan rápido que yo quiero disfrutarla. ¿Qué tiene de malo si esos chicos me cortejan y yo quiero disfrutar la vida? Por algo me hizo el Señor bonita, puede decir la chica. Entonces déjeme a mí. Pero en realidad está siendo engañada por lo que el mundo engaña, que es el deseo de los ojos, deseo de la carne, vanagloria de la vida. Y la vanagloria te puede jugar una mala pasada. Muchos en la juventud cometen los peores errores de su vida. Por eso es que Dios quiere que tengas un futuro próspero y bendecido, pero eso también va a depender de decisiones que hoy tomemos para cuidar sobre todas cosas nuestro corazón, como dice la Biblia, y nuestra relación con el Señor. En primer lugar, la primera condición básica para que haya cambios en mi vida es creer que Dios es bueno siempre. ¿Cuál es la primera condición? Creer que Dios es bueno siempre. Esto es clave, mi amado hermano, y para eso tenemos que trasladarnos al inicio de la humanidad en el huerto del Edén. ¿Se acuerda usted lo que pasó en el huerto del Edén? Pueden pasar ustedes tres para acá, por favor. Estaba Eva, estaba Adán y estaba el serpiente. Vamos a darle cuenta que Eva estaba acá. El Señor le formó de la costilla, digamos, a Adán, le formó una Eva. Cuando Adán la vio, dijo: te mandaste, Señor. Ojo que no dijo: hazme otras 4, no dijo eso, como algunos quisieran, ¿verdad? Sino que suficiente una, ¿verdad? ¿Cuántas esposas le dio a Adán? Note del origen, para los que quieren justificar concubinato y todo eso, no. Mire, entonces vino el serpiente, que estaba a lo lejos, y viene Dios y le dice: ¿ven todos estos árboles? Sí. ¿Ves el de guayaba? Sí. El pepeto. Allá está, sí. Caoba. Te recomiendo el de higo. Tú puedes hacerle pasteles a Adán. Bye. Entonces, pero solo les voy a pedir un favorcito. Allá en medio, ven en medio ese árbol. Ese se llama del conocimiento del bien y del mal. Tiene fruto también, pero por favorcito no lo vayan a comer, ¿ok? Ok. Entendido. ¿Sabe por qué? Porque el día que coman de ese, se van a morir. Vea que no quieren morir. Ok, ahí los dejo. Y entonces se fue, pero vino el serpiente. Hola, soy la serpiente. Soy serpiente. Y le dice: Mira, hola, ¿cómo estás? Hola, serpiente. ¿Cómo? Entonces, acuérdense que la serpiente es seductora. Y le dice: Con que Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol. Así es. De todos los árboles. No, de todos los árboles puedo comer, menos de uno. ¿Y de cuál y por qué? De aquel árbol que está allá. Porque ese día moriré. Diga. ok, mire, tremendos actores. Pues sí, para haber improvisado está muy bien. Ahora, porque el día que comamos de ese, ¿qué dijo? Moriremos. Entonces aquí comienza lo cardíaco. Démosle un aplauso al Señor por estos muchachos y volvamos a la Biblia. Fíjese lo que dice la palabra. Ahí le dijo Satanás: eso es mentira, no morirán. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, ¿qué dice? Serán iguales a Dios. ¿Y qué más dice? Podrán conocer el bien y el mal. En otras palabras, mi amado hermano, la primera movida satánica en el huerto del Edén fue hacer dudar a Eva de la bondad de Dios. Antes de que el Señor te cambie, debes entender que Dios
todo lo que permite está dentro de su bondad, que Dios nunca va a dejar de ser bueno contigo. Pero hay gente que piensa que Dios restringe. Eso fue lo que le hizo ver el diablo. Le dijo, prácticamente le estaba sugiriendo que Dios le quería restringir que pudiera alcanzar su potencial, que ejerciera su derecho por ser hijo inherente de ser como Dios. En otras palabras, le estaba diciendo que Dios es egoísta y no quería darle algo que le convenía. En otras palabras, mucha gente rechaza la bondad de Dios aceptando la mentira del diablo. Y hay gente que cree que lo que Dios quiere es simplemente que uno no disfrute. De repente viene un líder y te dice, no hagas esto, no hagas esto otro. Dios te pone un mentor y te dice, cuídate de esto, pero vienes tú y puedes decir, no, me está impidiendo que yo disfrute. Dios es un Dios que prueba. Dile al que tienes al lado, Dios te va a probar en un momento determinado. Pero hay gente que como Eva fue convencida de que Dios era malo, de que Dios estaba impidiendo algo bueno, y era al revés. Dios, por bueno, no quería que comieran del árbol. Y Satanás te engaña haciéndote creer lo opuesto. Esa mujer que dice, tantos años que tengo yo aquí en la iglesia y Dios no me da esposo. Y mira qué fachada tan espectacular. Y Dios, solo plebeyos, solo tipo feo se me acercan. Tal vez ella medio chimoltrufia, pero sí, ya maquillada, ¿verdad? Ya medio pasa. Pero no, simplemente ella cree que Dios no ha sido bueno porque las cosas no se han dado como ella esperaba o él esperaba, si es un caso de un varón. O una mujer puede creer, tiene problemas con su esposo y un compañero del trabajo la trata bien y en la casa el esposo la maltrata. Y entonces va la palabra y dice, no, uno de los 10 mandamientos dice, no adulterarás. Y entonces dice, Dios me está privando de una satisfacción. En realidad, Dios es malo. Y mucha gente, aunque no lo dice literalmente así, sus acciones dejan entrever como que en realidad no creen que Dios sea bueno, o lo que les pide que no hagan, no lo hace por bueno. Aquel playboy que dice, Dios, así como me ha dado la oportunidad de disfrutar la comida, también me ha dado un sexo para disfrutar. Es lo mismo. Entonces no puede ser de Dios, no puede ser que Dios impida algo que Él mismo me puso. Se oye bonito, ¿verdad? Se oye bonito. Pero nosotros entendemos que Dios deja cosas que no se deben tocar. En el huerto dejó un árbol. Igual en el cuerpo humano dejó un área que hasta el matrimonio se debe tocar. Si la tocas antes, va a haber muerte. Por eso es que muchos sufren. Por eso es que el 75% de matrimonios que fornicaron antes de casarse, terminan divorciándose. Porque el pecado tiene sus consecuencias. Y al final no es que Dios sea malo y quiera restringirnos de la satisfacción. Al contrario, Él sabe que Satanás te vende satisfacciones temporales para evitarte satisfacción eterna. Y al contrario, Dios te hace que omitas satisfacciones temporales para disfrutar la satisfacción eterna. Aquella mujer que no ha tenido hijos cree que Dios ha sido malo. Pero hay muchas cosas que nosotros nos pueden afectar, y cuando cree que Dios ha sido malo, entonces viene esa mujer que no ha tenido hijos y dice, no, pues aunque sea me voy a dejar embarazar.
porque pensó en un momento determinado que Dios había sido malo. Entonces, si verdaderamente quieres ver cambios en tu vida, debes comenzar con esta premisa: Dios quiere lo bueno para ti. Dios siempre va a ser bueno contigo. Dios no te dice nada de su palabra para entorpecerte tu satisfacción. Simplemente quiere que los canales de satisfacción sean los correctos para que duren hasta la eternidad y no solo temporalmente. Aquel alcohólico que dice: si Dios fuera bueno, me daría un trabajo. Por eso he terminado en el alcoholismo, porque mi trabajo por gusto no me alcanza. Pero no es que Dios sea malo. Simplemente hay muchas cosas que suceden que no tiene nada que ver Dios, sino simplemente son consecuencias de nuestras malas decisiones y elecciones. Pero aún en medio de eso podemos ver la bondad del Señor. Una chica pudo haber sido victimizada o se siente víctima, o un chico porque fue abusado o abusada. Y entonces puede decir, como cuando Satanás toca un área, la mente, el cerebro del ser humano trata de arreglar el asunto, y dice: no, pues tal vez esa es la manera en que Dios dijo que fuera, y así se confunden y ahí salen con pensamientos lesbianas y homosexuales, porque dicen: no, pues si Dios fuera bueno, Él hubiera impedido que me pasara esto. Mucha gente piensa así y dicen: Dios no existe. Si Dios existiera. Y no se trata de que Dios no exista, sino que simple y sencillamente, como al igual que Caín, que decidió matar a su hermano, Dios le da al hombre la capacidad de elegir. Y en esas elecciones el hombre elige cosas malas. Pero si Dios permitió algo en tu vida, cree de todo corazón que el Señor a través de eso va a mostrar su gloria si tú te dejas trabajar por Él. Nunca Dios va a permitir algo por malo. El malo es otro. Pero debemos entender que el amor se basa, para que sea genuino, en base a elecciones, no forzado. Por eso es que Dios le da al hombre libre albedrío. Y en ese libre albedrío tomamos malas decisiones. ¿Cuántos de los que están aquí creen que Dios es bueno? ¿Crees que Dios tiene planes de bien? Cuando una persona permite que la preocupación lo domine, en otras palabras, significa que estás dudando de la bondad de Dios. Dios es bueno. Puede decirlo conmigo: Dios es bueno. Dios es bueno. Si tú toda la vida la preocupación te domina, ¿cómo saber, hermano, si la preocupación me domina? Te altera tu estado de ánimo, te altera tu salud, te altera tu reacción con tus semejantes, te altera tu manera de hablar. Hay gente que empieza a decir malas palabras cuando tú no crees que Dios es bueno. Cuando empiezas a preocuparte, es como que le estás mandando un mensaje al Señor: no estás haciendo bien las cosas, Señor, no es así. No, te estás equivocando, Señor. No seas malo conmigo, Señor. Le estás mandando un mensaje con tu preocupación. ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué pasa, Señor? Pero Dios siempre va a ser bueno contigo. Aunque ni tú mismo lo creas, Dios me trajo aquí para profetizarte que Dios siempre va a ser bueno contigo. Siempre va a ser bueno contigo. Siempre. La Biblia nos habla el ejemplo de María y Marta. ¿Qué pensaron ellos cuando Lázaro estaba enfermo y no llegó Jesús? Cuando le dijo: ok, yo voy a llegar. Y le dijo que iba a llegar, y ellos estaban confiados que iba a llegar, pero el Señor viene y no llegó. ¿Era malo el Señor? ¿Verdad que no? ¿Pero qué pensó Marta? Ella sospechó que Dios no fue tan bueno, porque si hubieras estado aquí, ¿a qué horas te llamé? Y mira la hora que venís. Déjeme parafrasear lo que le dijo Marta. Mira qué horas son. Me dijiste: ya voy para allá, y mira, 5 días han pasado. Y entonces y el Señor tiene que ser
manso con ella y le habla de la resurrección, pero no entiende. Pero al final usted sabe, como está en la pantalla, ¿qué le pasó a Lázaro? Quedó muerto. Entonces, ¿qué pasó? Dios no hace las cosas como nosotros les sugiramos. Sugerimos, perdón. Dios hace las cosas como conviene, como es su bondad, como sabe que vale la pena que nosotros recibamos el trato. Si yo hubiera sido tal vez Lázaro o alguno de los hermanos de Lázaro, probablemente hubiera dicho: ¿qué pasó? Se olvidó de nosotros. Y eso que eran amigos. Y muchas veces en nuestra vida podemos sentirnos así, que Dios no ha sido bueno. Pero si Dios no te ha respondido en tu tiempo, dale gracias y bendice su nombre, porque significa que la bondad del Señor está en el proceso y probablemente tiene algo donde va a manifestar su gloria, al igual que lo hizo con Lázaro. La Biblia dice en el Salmo 13:6: cantaré al Señor porque Él es. David sabía que el Señor era bueno y que nunca iba a dejar de ser bueno. ¿Y sabe qué producía eso en David? Un cántico, alabanza. ¿Qué debe de producir en nosotros si en verdad creemos que Dios es bueno? Aún esas situaciones difíciles deben producir alabanza al Señor. Te quedaste sin gasolina. El que cree que Dios es malo, va a decir: qué vergüenza, Señor. Los hermanos pasando ahí y tú no me proveíste lo necesario para yo poder comprar gasolina, no me pagaron y mira, estoy sufriendo. ¿Qué pasa, Señor? Y cree que Dios es malo. Pero cuando tú sellas en tu corazón que Dios siempre va a ser bueno contigo, aunque pasen esas cosas, tú puedes decir: Señor, gracias porque se quedó mi carro sin gasolina, porque algún ángel vas a mandar, Señor, porque tampoco tengo saldo para llamar a alguien. Si no tenía para gasolina, menos para. Diga: Dios es bueno. El Salmo 23:6 dice: ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán algunos días. ¿Cuándo te va a seguir la bondad del Señor? ¿Y cuál es el requisito? Dejarse pastorear por Dios, porque ese es el Salmo 23. ¿Y cómo comienza el Salmo 23? Si el Señor es mi pastor. Pero mire qué lindo: la bondad y amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Eva dijo: ok, si no quiere que coma de ese árbol, me está negando algo bueno. ¿Qué hubiera pasado si le hubiera dicho a la serpiente: ¿tú crees que Dios me va a decir que no haga eso por maldad? Lo siento mucho. ¿Tú crees que Dios me va a decir que no adultere por maldad? ¿Tú crees que Dios me va a decir que no sea codicioso por maldad? ¿Tú crees que Dios me va a decir que no ame el dinero, que no fornique, que no cometa pecados sexuales, que no vea pornografía por maldad? ¿Tú crees que Dios me va a decir que yo respete a mi prójimo por maldad, que Dios guarde mi corazón sobre toda cosa guardada por maldad? No, todo es porque Dios te ama y Él es bueno y quiere que te vaya bien. Y hay cosas que Dios conoce que para el mundo son satisfacción, pero a la larga traen insatisfacción y que dura por muchos días. David cometió un error al pedir que se hiciera un censo, y el Señor le dijo: no confiaste, pues hoy te viene un castigo, escoge 3 cosas. Y el Señor le puso a escoger 3 castigos, y hubo una mortandad porque Él escogió donde no había involucramiento de gente, sino solo del Señor, porque confiaba más en la misericordia de Dios que en la misericordia de los hombres. Pero mire, mucha gente murió ese día por causa de una mala decisión, y aunque Dios tuvo misericordia, tuvieron que sufrir. Hay cosas que Dios en su bondad nos habla simplemente porque no quiere que caigamos en problemas amargos. Salmo 25:8 dice: el Señor es bueno y hace lo correcto, les muestra el buen camino a los que andan descarriados.
qué lindo el Señor, ¿verdad? Que cuando andábamos descarriados nos mostró el buen camino. Bueno, no a usted nunca anduvo descarriado, pero dice también el Salmo 27:13, sin embargo yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Puede decir conmigo, yo veré la bondad de Dios. ¿Qué habrá dicho Job cuando vio toda esa prueba? Perdió sus hijos, perdió su provisión, perdió su casa, perdió sus millones, perdió todo lo que tenía. ¿Es malo Dios? Sí. Job era bueno, no era bueno, era perfecto, era recto, era temeroso de Dios, apartado del mal, era íntegro. Pero le pasó eso. Era como para que dijera como la esposa de Job, maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué hizo la esposa de Job? No creía que era bueno Dios. Maldice a Dios y muérete. Y esa es la trampa de Satanás. ¿Quién fue el que llevó toda esa destrucción a Job? Satanás. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Y ya vamos a ver más adelante por qué sucede todo esto. Rápidamente. Salmo 31:19 dice, qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen. ¿Cómo es la bondad de Dios para nosotros? Grande. Ni la Madre Teresa de Calcuta, por la afaman de muy buena, aunque solo Dios conoce su corazón, de muy buena, ni eso se compara. La bondad de Dios es grande para tu vida. Cuando uno mira un hijo, por ejemplo, cuando uno mira lo que significa la salvación tan grande que Dios nos ha dado, cuando uno mira cómo era y cómo Dios lo va cambiando, ¿cuántos sienten que no son iguales que el año pasado? ¿Cuántos dicen yo no soy igual que hace 5 años? ¿Verdad que no? ¿Ha visto cambio en su vida? ¿Ha visto el trabajo del Espíritu Santo? Siéntete dichoso, porque la bondad de Dios grande se está manifestando. Dice, la derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección y los bendices ante la mirada del mundo. ¿Qué es lo que derrama en abundancia el Señor? La bondad, la gran bondad. Qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen. La derramas en abundancia. ¿Qué es lo que derrama en abundancia? La gran bondad del Señor. Eso es lo que el Padre tiene. Dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Prueba al Señor. La Biblia dice que puedes probarlo. Prueba la bondad del Señor. ¿Cómo así, mi hermano? Prueba guardarte de pecar. Prueba guardar tus pensamientos. Prueba guardar tus ojos. Prueba si Dios no manifiesta su bondad en eso. Pruébalo. Prueba hacer las cosas bien. Prueba no prestarte al engaño, al chanchullo, a la gañada, a la vivianada. Prueba la bondad de Dios. Prueba salir de la cultura del mundo para caminar en la cultura del Señor. Cuando tú no crees en la bondad de Dios, paralizas tu crecimiento espiritual. Es necesario que caminemos creyendo que nuestro Padre es bueno y que todo lo que permite está dentro de su bondad. Y de esa manera vamos a poder crecer. Jeremías 29:11 dice, mis planes para ustedes solamente yo los sé y no son sino para voy a darles un futuro lleno de. ¿Alguien cree esta palabra? ¿Sabe cuándo se dio esto? Cuando el pueblo estaba en cautividad en Babilonia. Jeremías les da esta palabra y les dice, aunque están cautivos, ciertamente ese no es su final. Eso no es lo que yo tengo preparado para ustedes. Probablemente hay cosas en que tú te sientes en cautividad, pero ese no es tu final. Dios va a llevarte de gloria en gloria, como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día sea perfecto. Si tú miras cuidadosamente el pecado que no quieres dejar, la raíz de la obstinación es básicamente una duda de la bondad de Dios para tu vida. ¿Por qué la gente se vuelve obstinada? Porque no creen que Dios sea bueno. Por lo menos han visto que es bueno con otros, pero creen que con ellos no será bueno. Si volvemos al huerto, nos damos cuenta de la estrategia satánica. La estrategia satánica es enfocarte en el problema, el agravio
o una restricción. Lo voy a repetir, esto no lo sabe mucha gente en el mundo, pero tú tienes la dicha de saberlo. Lo que Satanás hace es desenfocarte de Cristo, porque tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, y enfocarte en una restricción. ¿Por qué le digo, no te dejan comer de ese árbol? Ay, qué malo Dios, no quiere que seas como Él. Entonces esa es la estrategia de Satanás, distraerte de poner los ojos en Dios y poner los ojos en la restricción que te ha puesto. Uy, qué bárbaros esos cristianos que no chupan, tan rica que es una buena bebida, qué barbaridad, esas restricciones. Hombre, Dios te ha dado un gusto para que pues lo dejes a andar si no tiene nada de malo. Pero después de esta persona no sabe si tiene problemas heredados y termina borracho y entra en un hábito que lo destruye. Entonces Satanás te enfoca en un problema, un agravio, una restricción, algo que alguien te hizo, algo que Dios te está bloqueando, un problema en particular. Satanás siempre, su trabajo, aprendamos esto hoy en la noche, que lo que Satanás hace es desviarte o desenfocarte de lo verdaderamente importante. ¿Por qué? Porque les puso, mira lo que te está impidiendo el Señor. ¿Y cuántos árboles habían? Cientos. Entonces alrededor había, en lugar de ver todo el resto donde apuntan las flechas azules, estaban diciendo, no, mira la roja. Tal vez Adán le iba a decir, pero mira, él es malo porque no te quiere. ¿Cómo iba a ser malo? ¿Cuántos árboles le estaba? Ya le había mostrado el de Pepeto. Habían tantos. Pero Satanás hace eso. Mucha gente es así. Dios les ha hablado. Los hermanos han sido amorosos tal vez, pero viene un hermano y no lo saluda. Ay, ya no voy a la iglesia. Así trabaja Satanás también. Ay, no, saludaron a todos menos a mí, ya no vuelvo. Porque la vez pasada vi que saludaron y a mí no me saludaron. Orgulloso. Claro, no en esta iglesia, yo le cuento en otras. Entonces eso hace Satanás, que te enfoques en un agravio, un problema, una restricción. O sea, que el Señor que no me deja que yo pueda tener relaciones sexuales con mi novia. O sea, y toda la satisfacción que Dios te da, o sea, solo porque, ¿qué pasa? Está dominando el mundo en ti. Entonces tenés que tener cuidado, porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Número 2, aprópiate de tu comportamiento. Solo son 3, le dije. 1 Corintios 14:20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Como adulto soy completamente responsable de mi comportamiento y mis actitudes. Si en verdad quieres cambios en tu vida, tienes que siempre sellar tu corazón con esto. Dios siempre va a ser bueno contigo y Dios todo lo permite para tu bien, pero también debes aprender a apropiarte de tu comportamiento. Yo soy responsable de mi comportamiento y mis actitudes. ¿Puede decirlo conmigo? Yo soy responsable de mi comportamiento y mis actitudes. ¿Qué pasó en el huerto? Dijeron, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Y el hombre contestó, sí, Señor, me hago responsable. Comí del fruto. No dijo eso, ¿verdad? ¿Qué dijo? La mujer que tú me diste. ¿Cómo sé yo si estoy siendo un cristiano maduro, si estoy caminando en madurez? Es una persona que cuando haces algo, lo confiesas. No te pones en modo de ocultarte. Hay 2 cosas que suceden con un inmaduro. Se oculta y 2, le echa la culpa a otro. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Dijo, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Usted sabe que hemos hablado de esto. ¿A quién le echó la culpa? Le echó la culpa a Dios, porque le dijo a la mujer que tú me diste. Señor, qué barbaridad.
No haces las cosas bien, Señor, pero te perdono. Dame otra mujer. Y así hoy en día hay muchos con esa actitud. Y ya van como por la 7ª mujer u hombre. Pero no los juzgaremos nosotros. Así que no piense mal de nadie. Si no, será el Señor el que juzgará. El punto es que le dice también a la mujer, le preguntó: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó. Contestó ella: por eso comí. Si en realidad quieres cambios en tu vida, debes ser responsable y empezar a aceptar tus errores, confesar tus pecados delante del Señor, y si es necesario delante de un mentor, si te sigue dominando. Y Dios nos creó seres con la capacidad de elegir, y el amor genuino se basa en tener opciones. Por eso es que tenemos que ser responsables, porque al final Dios nos dio la capacidad de elegir. ¿Te imaginas que no nos hubiera dado la capacidad de elegir, sino que todos cual robots programados camináramos sin un chip de inteligencia artificial, AI, sino que ya fuéramos programados para siempre hacer las cosas buenas? ¿Te imaginas eso? ¿Podría pensarse que eso es amor? Si estamos forzados a hacer algo. Pero el verdadero amor, el amor genuino, se basa en que tú elijas, tengas la capacidad de elección. ¿Te imaginas que fuera tan fácil, verdad? Te casas, ok, ¿cómo se llama tu esposa? Shelly, ok, vamos a ponerte un chip para que no te guste ninguna otra mujer, y que tú solo tengas ojos para Shelly, y solo y te meten el chip, o como se llame. ¿Se imagina eso? Sería bonito, ¿verdad? Sí, mi amor, lo que tú digas, mi amor. Sería bonito, ¿verdad? Pero ese no es amor. El amor es: yo decido respetarte. Yo decido tener ojos solo para ti. Yo decido no acostarme con otra vieja. Perdone las palabras. Yo decido que sea honroso y sin mancilla el hecho que el Señor me ha dado. Pero ese es el verdadero amor. Sigmund Freud dijo que el hombre tenía conductas inapropiadas porque estaba enfermo, y engañaron a millones de gente haciendo creer que eso es lo que causa que alguna gente se comporte mal y terminen robando, violando, causando estragos en la niñez, en personas, mujeres, golpeando gente. Es porque es pobrecito, tienen una enfermedad. No trate así, pobrecito. Y aunque verdaderamente hay casos de casos, en la mayoría simplemente eligieron hacer lo malo. Si resistimos al exponernos honestamente, no podremos ser transformados por las verdades bíblicas que fueron diseñadas para cambiarnos. No debemos resistir el ser expuestos. Señor, sí, yo comí del fruto, yo fui. No le hagas nada a Eva, yo fui. Perdóname, Señor, ya no merezco estar en el huerto. Perdóname, Señor. Tú vas a ver una persona madura cuando, si notas los niños, en nuestra naturaleza caída, ya viene el chip de esconderse o echarle la culpa a otro. Yo lo veo con mi hija Valentina. ¿Quién dejó el chocolate aquí? Se va a esconder. Como que no yo. ¿Quién votó? Los niños pasaron por acá y ok, sí, yo fui. Pero ya por naturaleza nos sale el ser así. Por eso una señal de madurez es precisamente cuando tú aprendes a ser honesto. Aunque esto tal vez se pueda ver mal, la gente te pueda criticar, pero la gente no es la que te va a salvar, sino el Señor. Por eso el temor del hombre trae lazo. Honra al Señor. Termino.
3, confía en la gracia de Dios. ¿Qué significa esto? Debes creer que es posible ser libre. Sí se puede, mi hermano. No, mi hermano, es que hay a veces es difícil. ¿Por qué nos cuesta tanto, mi hermano? Porque como consecuencia del pecado, una de las cosas que el Señor le dijo: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? ¿Por qué cuesta? Porque fue parte de la maldición como consecuencia del pecado. Por eso es que Satanás nos estorba. Pero ¿cuántos se gozan de que la descendencia de Eva, que es Jesucristo, le golpeará la cabeza y ya lo venció en la cruz del Calvario? Lástima que los amenes no fueron tan efusivos, pero gloria a Dios por eso. 1 Corintios 10:13 dice: ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido, y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas, y así podrán resistir. ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué oímos la palabra? ¿Por qué vemos el YouTube, por ejemplo? Porque Dios nos está mostrando cómo vencer las tentaciones. Porque eso te va a acarrear mucha bendición. Tal vez no la veas tan rápido como tu alma quisiera, pero ciertamente aquel que decide honrar a Dios, guardarse en pureza, rechazar el pecado, vencer la tentación, no con fuerzas humanas, sino con el poder del Espíritu Santo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por el poder de Dios en nosotros, esa persona va a poder resistir. No se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo, porque alguien se preguntará: hermano, pero hay pecados, hay tentaciones, hermano, que es tan difícil. Efectivamente, dice: no se dejen engañar. Ustedes saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, o sea, a los avaros, a los ladrones, o los que siempre, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás. ¿Ha visto usted gente que hable mal de los demás? Con tal que no sea usted ni yo. Amén. ¿Alguien dice amén? O sea que en el mismo lugar del homosexual ponen al chambroso. Sí, ahí está, mire. En la misma línea van a ir al infierno. Y vas a decir: no, pero yo nunca se me quebró la mano. Pero mira, hablabas con todo de tu hermano y cosas que ni te constaban solo por poner en mal a tu hermano. Vete para allá, le va a decir Pedro. Y dice, mire lo que dice: y los tramposos. ¿Está hablando esto de gente cristiana o no cristiana? Cristianos, porque mire lo que dice: ninguno de ellos participará del reino de Dios. Y algunos de ustedes eran así. Entonces, ¿qué hay en la iglesia? Los sanos no tienen necesidad de enfermos. Los sanos no tienen enfermedad de médico, sino los enfermos. ¿Cuántos no están aquí por bueno? Yo levanto mi mano. ¿Cuántos necesitamos del médico? Pero dice: algunos de ustedes eran así, pero Dios les perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. Entonces sí se puede. ¿Qué está hablando? De gente que tenía ese problema pero ya no los tiene. ¿Por qué? ¿Cómo lograron vencer? Por el poder del Hijo de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Entonces te está diciendo: había gente que era así pero ya no lo es, porque Dios lo sanó. Pero es que, hermano, los que han sido borrachos, cuando dan el testimonio: yo era bien borracho, mira, me echaba hasta 25 chelas. ¿O es poquito 25? Pues, no. No. Pero, y tenía no sé cuántas mujeres. Pero vaya a ver si dicen que no, pues era gay. Eso no, vea, eso no lo dicen así tan orgullosos. Allá en Guatemala estuvimos en una campaña evangelística y pasó un hombre de Dios, nada afeminado, sino hablando con propiedad, y empezaron a poner fotos cuando era reina, cuando no sé qué,
Y entonces empezó, ese era yo. Estaba perdido sexualmente, en drogas, homosexualismo. Entonces, porque me dejé engañar. Pero un día dije, ya no más. Dije, quería suicidarme, dijo. Pero clamé a Dios, porque entendí que esto no me llevaba a nada bueno. Y se postró y dice que habló con Dios. Y mire, el Señor, porque bendito, el Señor cambia, transforma, libera. Lo levantó. Y mire, y les presento a mi familia. Y pasa la esposa, sus 3 hijos, para testimonio que Dios cambia, Dios transforma, Dios libera. No hay nada difícil para Dios. Pero en el mismo paquete pone todos, que uno dice, no, esto es bien difícil de vencer. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y termino. Ya voy terminando, varias veces, pero hoy sí. Allí Moisés le dijo a Josué, elige algunos hombres y sal a pelear contra los amalecitas. Usted sabe la historia. Mientras Moisés levantaba las manos, pero cuando bajaba las manos, ¿quién sostenía las manos? ¿Dios? ¿Quién era? Uri y Aarón. ¿Sabe qué le habla eso? De que solo podemos vivir como se debe, obteniendo la ayuda de gente de Dios también. El etíope necesitó que llegara Felipe y le mostrara el camino. Por eso, si tú te aíslas, si tú no buscas ayuda, si tú no buscas mentores, si tú no te dejas ayudar, si tú no, ya lo intentaste por tu cuenta y no pudiste, busca ayuda. Porque Dios no te quiere en derrota, sino te quiere en victoria. Jesús le preguntó, ¿puedes confiar en Dios? Para el que confía en Él, todo es posible. Póngase de pie, por favor, en el nombre de Jesús.